La demora ha sido un Consejo de Ministros bien fermental. Como ustedes saben, todas las ramas de actividad representadas en el gobierno tienen su opinión, y si bien hay prioridades, siempre es bueno escucharnos entre todos. Hoy hace un año que con ustedes hablábamos de la famosa cuarentena obligatoria. Era un lunes 23 de marzo, cuando el gobierno decidió no confinar al pueblo uruguayo, si bien la presión desde muchos ámbitos políticos, sindicales, era muy fuerte. Nosotros optamos por la libertad. Libertad que una vez más venimos a defender. Obviamente, un año después, la situación es distinta. La cantidad de casos son mucho mayores. Tenemos una cepa que, según ustedes han informado y hemos escuchado a los científicos, es una cepa muy potente en la penetración y en la capacidad de contagios. Nos decía el ministro de Salud Pública, contagia 2.5 veces más que la otra. Tenemos una situación compleja con el sistema de salud, sobre todo presionando sobre los CTI, pero al mismo tiempo el Uruguay ha avanzado en la vacunación. La última vez que me fijé, en el día de hoy, veníamos con 350.000 personas vacunadas y con todas las reservas que tenemos de vacunas en los próximos días. Tiempo después de ese 23 de marzo, ante una pregunta de un colega de ustedes, dijimos que para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario. Obviamente que, como presidente de la República, el gobierno, cuando puede ir para adelante, lo hace con beneplácito, lo hace con ganas, y cuando uno tiene que ir para atrás, obviamente que lo hace con una profunda responsabilidad, cuidando a los uruguayos, pero lo hace con pesar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad, que una vez más tiene la acción del gobierno, pero tiene necesariamente que estar acompañada por las conductas individuales. La transformación del quédate en casa del marzo pasado es hoy quédate en tu burbuja. Es quédate con tu círculo o núcleo familiar. Que una vez más eso escapa al gobierno, allí donde la libertad se expresa y se maneja responsable y solidariamente. Y sin más, le queremos transmitir algunas medidas, después de una larga discusión, hemos decidido tomar. Lo van a tener en el comunicado de prensa, pero se las voy a relatar. En primer término, las oficinas públicas van a permanecer cerradas hasta el 12 de abril, a excepción de los servicios imprescindibles. Ya no es solo el teletrabajo, sino que van a haber únicamente, exclusivamente los servicios imprescindibles. Se va a aplicar el subsidio por enfermedad a los mayores de 65 años en el sector privado. Se va a reinstalar el tributo COVID-19 a los sueldos públicos en las mismas condiciones del año pasado durante 2 meses. Lo que se recaude por ese concepto va a ser destinado a las actividades que van a ser perjudicadas por la reducción de la movilidad. En esto Robert Silva va a poder profundizar, si ustedes lo estiman pertinente, pero básicamente se va a suspender la educación presencial en todos los niveles de enseñanza hasta Semana Santa o de turismo inclusive. El regreso posterior a la presencialidad va a ser progresivo
y se va a comenzar por la educación inicial. Se va a disponer el cierre de clubes, gimnasios y prácticas de deporte amateur hasta el 12 de abril. Se suspenden los espectáculos públicos en todo el país hasta el 12 de abril. Se dispone el cierre de los free shop en la frontera hasta el 12 de abril. Y en esto queremos ser muy claros. En el marco de la normativa vigente se van a disolver las aglomeraciones. Y este es un mensaje que queremos que sea claro porque vamos a aplicar la ley vigente que el gobierno tiene como herramienta. Para estimular más aún el tema de las vacunas y facilitar a los trabajadores, se va a elaborar un proyecto de ley, ya está elaborado el proyecto de ley, para que los trabajadores dispongan del tiempo necesario sin afectación salarial, sin afectación de su jornada de trabajo. En coordinación con los intendentes de Salto y Paysandú, esto fue un requerimiento de los propios intendentes, se van a cerrar los complejos termales en estas vacaciones. En los bares y los restaurantes que se mantiene el aforo vigente, se va a disponer el cierre a las 12. Recordarán que se había extendido hasta las 2, según disposición de los distintos SECOED. Las fiestas y los eventos sociales quedan suspendidos hasta el 12 de abril. Al principio de la conferencia hablamos de la presión sobre el sistema de salud y sobre todo el CTI. Ya hace muchos meses que estamos trabajando con el ministro de Salud Pública, con ACE y con la gente que es idónea en CTI, tanto el sector público como el sector privado, en destinar recursos humanos, que es a veces lo más importante, o sin a veces lo más importante en tratamiento intensivo. Y además vamos a seguir ampliando las camas. El 2 de marzo informábamos que en el sector público se había aumentado 96 camas. Pasamos de 112 camas y le agregamos 96 más, casi un 100% más. Ahora vamos a agregar 129 camas de tratamiento intensivo. De estas 129 camas, 35 son del sector privado, 10 del Hospital Militar y el resto del sector público, que dentro de lo posible, después podrán profundizar con el ministro de Salud Pública o con el presidente de ACE, va a tener determinada regionalización. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de evitar la mayor cantidad de traslados, sin perjuicio de lo cual en estos tiempos se han adquirido unidades especializadas, estoy hablando de ambulancias, y el propio avión de la Fuerza Aérea está haciendo traslados. Lo que vamos a tratar de hacer es de reducir la cantidad de traslados, sobre todo del norte al sur. Para estos tratamientos intensivos hemos comprado monitores y también tubos de oxígeno. Este sábado la Fuerza Aérea está yendo a buscar a la ciudad de Córdoba respiradores, 80 respiradores de 150 que estamos adquiriendo. Ya tenemos 120 monitores y vamos a adquirir 30 más. Respecto a la ayuda social, ya el 2 de marzo habíamos anticipado algunos aumentos que le vamos a dar una mayor cantidad. Por eso, durante estos 2 meses que vienen, se va a duplicar el monto correspondiente a la asignación familiar del Plan de Equidad y se va a duplicar el monto de las canastas alimentarias de TUAP. El público objetivo oscila cerca de 500.000 uruguayos. El diagnóstico queda claro, las medidas son estas y obviamente, como siempre, estamos dispuestos a contestar sus preguntas. Le solicitamos a los colegas que se identifiquen con nombre y medio del cual representan y en lo posible realicen una pregunta por cada uno. Muchas gracias. Presidente, acá en el costado Pablo Fernández del Diario del País.
para evitar el acercamiento en la sala de prensa, que había mucha gente. Consultarle justamente por esta última parte que hizo referencia a la intención de ampliar la cantidad de camas en el CTI, teniendo en cuenta que van a sumar equipamiento de otras partes, si están pensando en sumar también recursos humanos, porque había reportes del interior del país, en Cerro Largo creo que era uno, donde había una cantidad importante de personal de la salud afectado en cuarentena o infectado con COVID. Y la siguiente, vinculada a los anuncios del Partido Colorado sobre las medidas, vi que dijo que se va a volver con ese aporte de los sectores públicos y se pensó en algún tipo de impuesto también para el sector privado. Gracias. Último, no. Sobre el personal, lo dije al principio, pero lo reitero, los números los tiene mejor el ministro de Salud Pública, que después los puede compartir con ustedes, si es que interesa personalmente. Ha habido una formación de personal, residentes, enfermeros. Obviamente, la coordinación que nosotros estamos tratando de hacer no es solo los recursos humanos, sino la regionalización de los lugares donde se necesita, afectado porque hay más presión y también afectado por lo que tú decías respecto a las cuarentenas. Hace días que se viene trabajando, pero ayer a las 2 de la tarde nos juntamos con el ministro de Salud Pública y con el presidente ACE, luego se fueron al ministerio a reunir, se agarró un mapa y se terminó con todos los datos, ya no solo la infraestructura, sino también los recursos humanos. Después porque si no es muy engorroso, pero después lo puede conversar con ustedes. Buenas noches, Natalia de Brun de TV Ciudad. Presidente, quería preguntarle si estas medidas de la frontera no se debió tomar antes. La semana pasada se esperaban anuncios más fuertes con respecto a la movilidad. Y si además que cree, si es suficiente solamente el cierre de los free shop en la frontera, por ejemplo, el cierre de frontera no se volvió a mencionar, o sea, se volvió para atrás, digamos, en lo que había sido cuando se restringió más a partir de diciembre. Y lo otro, para Silva, preguntarle qué fue lo que pasó en la defensa esa de la presencialidad que iba a tratar de mantener en este Consejo de Ministros, que no se pudo lograr para la educación. Lo de si son suficientes o no, no me corresponde a mí. Le diría que es tarea, en realidad, de ustedes y de opinión pública. Nosotros actuamos dentro de nuestro leal saber y entender, siempre tratando de defender la libertad y siendo justos. Es muy difícil ser 100% justo. Con el diario El Lunes siempre es más fácil analizar, pero insisto, yo no soy ni biógrafo, ni analista, ni periodista, eso se lo dejo a ustedes. Con el tema de los free shop hay una discusión. ¿Hacia dónde es que va el turismo ese que ustedes ven en los videos de los ómnibus? Si va a los free shop particularmente o si va a otros negocios, conocidos como los turcos y los tolditos y tantas otras cosas. Creemos, dada la gravedad de la penetración de la P1, sobre todo en Brasil, teníamos noticias hoy de una secuenciación en Rivera, el 80% de los contagios de Rivera es de la P1, cuando en el resto del país no llegaba al 17, 18%. Entonces, si son los free shop algún foco de atracción, bueno, lo cerramos. Lo mismo que en Río Branco, los free shop de frontera. Con respecto a la frontera, es muy importante analizar el tiempo en que se toman las medidas, y no el tiempo si es suficiente o si no había que haberla tomado antes, porque insisto que no voy a discutir, pero el cierre de fronteras preverano, ¿qué era? La cantidad, ya no solo de extranjeros que estaban prohibidos, sino la cantidad de uruguayos, 80.000, 90.000, que vienen en esas fechas de la fiesta para compartir con su familia. Pasado ese momento, como no hay una afluencia tan grande, porque ya pasaron la época de las fiestas, se volvió a la prohibición o al cierre de fronteras parcial que de alguna manera deja fuera a los compatriotas. Buenas noches. Buenas noches. Perdón. Sí, como no era para mí, que la puedo contestar igual, Robert. Pero... Como quieras. Yo quiero recordar, presidente, que hace un año justamente
usted nos convocó junto con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, defendiendo la imperiosa necesidad en momentos bien difíciles, porque como dijo usted, con el diario del lunes se puede opinar de distinta manera, para volver a la presencialidad, usted recordará, en las escuelas rurales. Y volvimos el 22 de abril a las escuelas rurales y luego en junio volvimos ante situaciones muy difíciles de llevar adelante. La presencialidad la defiende el presidente de la República, el ministro de Educación y Cultura, la defiende la ANEP y la hemos defendido desde siempre. Lo que hoy hemos realizado, todo en conjunto y habiendo tenido el gusto de participar en esta instancia de gobierno, es tomar las decisiones analizando otros componentes, otras circunstancias. Defendemos la presencialidad y la consideramos fundamental en la educación del Uruguay, pero tenemos que atender, como hemos atendido siempre, los aspectos sanitarios. En una situación distinta que hoy se puso en evidencia y que aquí quienes me precedieron hicieron mención a la misma, que es la situación sanitaria, la cepa nueva que ha ingresado al país y otras circunstancias. Por lo tanto, nosotros en ese sentido hemos atendido esa decisión, como lo hemos hecho siempre, hablando en diálogo con el Poder Ejecutivo, en el marco del SINAI y el Ministerio de Salud Pública, y vamos a trabajar, y aprovecho a decirlo, presidente, vamos a trabajar a futuro en el ámbito de la ANEP, hoy lo conversamos mucho con el ministro de Educación, a establecer una vuelta gradual, luego de la Semana de Turismo, comenzando por la primera infancia, la educación inicial, luego eventualmente el primer ciclo y segundo ciclo de primaria y así sucesivamente. Pero reitero, y es fundamental, y ha sido clave del éxito que hemos tenido como país. En primer lugar, la responsabilidad de nuestras comunidades educativas, cuando han actuado en forma articulada y profesional los docentes, los funcionarios, las familias, los estudiantes. Y luego este diálogo permanente a nivel gubernamental. La autoridad educativa sin ceder sus competencias, pero sí sabiendo que acá hay una cuestión sanitaria y que hay que actuar con muchísima responsabilidad al momento de tomar las decisiones, que es lo que hemos hecho de las instancias que nos ha correspondido y es lo que se ha hecho hoy. Buenas noches, Juan Pablo da Costa de Canal 4 Telenoche. Presidente, quería consultarle por las medidas económicas. Ha dicho que lo que se recaude con este impuesto a los sueldos más altos de la actividad pública irían a las actividades más perjudicadas. ¿A cuánto entiende el gobierno se puede llegar a recaudar con este impuesto y cómo se repartiría o hacia qué sectores iría? Muchas gracias. La cifra exacta no la tengo, es el mismo tributo que el año pasado. Obviamente que lo recaudado por este tributo, no me tomen al pie de la letra, pero lo que vamos a aumentar, está la ministra Arbelecha ahí, lo que vamos a aumentar de las asignaciones familiares del plan de equidad es casi lo mismo que recauda un mes de ese tributo, más o menos. Acuérdense que eso es parte de lo que vamos a destinar desde el punto de vista social, sin empezar a contar la gente perjudicada directamente por estas medidas restrictivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente la erogación del gobierno, que estaba en 540 millones de dólares planificada a principio de año, que ya supera los 600 millones de dólares, va a estar por encima porque vamos a tener que hacer un gasto mayor en este esfuerzo que le estamos pidiendo a muchos uruguayos. Planteos que vienen desde las cámaras, de los sindicatos y desde el Partido Colorado y otros partidos políticos que han traído planteos formales, el ministro de Salud Pública y otros planteos formales que han venido a la mesa que han sido tomados en cuenta. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Señor Presidente, quería preguntarle si la crisis sanitaria va a obligar al gobierno a replantear sus metas en materia de crecimiento económico y déficit fiscal para el 2021. Gracias. Si alguien me dice cuánto va a durar la pandemia, y si la cepa sabemos que no va a mutar y la P1 marcha a la Sinovac y el resto de las vacunas, y cómo va a ser la interacción con los países vecinos, yo podría contestar
esa pregunta. El antecedente inmediato que tenemos, sin saber cuánto iba a durar la pandemia, sin saber qué profundidad iba a tener, sin saber la afectación económica directa e indirecta, el equipo económico fue a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores en el presupuesto nacional, hizo proyecciones y las proyecciones se cumplieron. Hoy hay un estimativo de crecimiento del Producto Bruto que hablábamos hace un instante. Sería un poco inconsciente de mi parte firmar abajo. Sí sostenemos que lo que hace al déficit y al crecimiento, entre otros parámetros económicos, como puede ser la inflación, sostenemos hoy que siguen vigentes. Buenas noches, presidente. Martín Tócar, del Observador. Quería preguntarle si se han fijado una meta aproximada, al menos, de a cuánto debería bajar el promedio semanal de casos, hoy en unos 1.600 casos diarios, para llegar a una situación de mayor control con estas medidas, y también cuánto consideran que condiciona esta nueva situación la eficacia y la velocidad del proceso de vacunación. Muchas gracias. Con respecto a lo último, se dio un intercambio básicamente contestado por el ministro de Salud Pública, que es en cuanto a la cantidad de vacunados semanales. Ustedes ya saben la cantidad de vacunas que tiene Uruguay, ya saben porque fue informado por el secretario de la Presidencia el ritmo de llegadas, tanto de Sinovac como de Pfizer, y eso nos determina por qué. Porque cuando llega una partida de vacunas, tenemos que dividirla entre dos para la primera y segunda dosis. Hay algunos países, hoy hablábamos temprano, Canadá creo que es uno, que está suministrando la primera dosis y extendiendo el plazo de la segunda. Hasta el momento el asesoramiento científico que tenemos nosotros nos dice de no hacer eso con ninguna de las vacunas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podríamos profundizar un poco más, podríamos estirar la cantidad de vacunatorios, lo podríamos hacer. Estamos acotados por la llegada de las otras vacunas. Hoy recibimos el contrato firmado desde China por el segundo suministro de 1.250.000 vacunas en el mes de mayo. Aspiramos a que sea en la primera quincena. Lo que no queremos hacer es dar más primeras dosis y no poder suministrar la segunda dosis. Entonces estamos limitados por aproximadamente, después de los 192.000 iniciales, extrayendo las 192.000 segundas dosis para esos primeros, más o menos 650.000 personas, multiplicado por 2, es lo que nos da, en el caso de Sinovac, el ritmo de vacunación que estamos teniendo. Tan es así que hoy no miré, pero hoy venían 27.000 vacunados aproximadamente. Estuvimos en 36.000 de un máximo cuando habíamos puesto el límite 30.000. Podemos estirar, de hecho el Ministerio de Salud Pública, el ministro y el subsecretario, para estas vacaciones que tenemos, que abrimos de 18 a 70, se va a recargar, y de ya pedimos disculpas, se van a recargar los vacunatorios en un 20%. Así que si algún uruguayo, si alguna persona tiene un poquito más de demora en la cola, que sepa que en realidad esa demora la está teniendo porque tratamos de incrementar la cantidad de gente vacunándose en las vacaciones. Noto que el ministro de Salud Pública me pide la palabra. Sí. No, muy breve, que también hacía referencia a 27.000 dosis administradas en estos días, y en realidad eso implica un despliegue territorial que fue salir a vacunar todos los residenciales LPEM de ancianos en todo el país, los refugios de las personas que están sin domicilio y las personas privadas de libertad. Eso es todo un operativo que nosotros tuvimos que desdoblar los equipos, sacarlos de los hubs de vacunación grandes, como el Antel Arena, para volcarlos en decenas de móviles y decenas de vacunadores para ir a la cancha. Hoy podemos afirmar que en Montevideo se culminó la vacunación de la totalidad de los residenciales en su primera dosis con Pfizer y de los refugios. Y eso es un gran orgullo para el país, porque sabemos que esa población es una población especialmente susceptible, al igual que las personas privadas de libertad. Entonces hay una doble explicación, no solamente el tema de las dosis, sino también el desdoblamiento de la tarea en el campo. Gracias, ministro.
La primera parte, no. La meta nuestra es que no se sature el sistema sanitario hoy. Hace un rato recordaba Lito Alfi de lo que le pasó en un momento a algunos países de Europa que tuvieron que trasladar enfermos a otros países. Nosotros estamos tratando de reducir la movilidad y eso supuestamente va a aplanar. Va a aplanar. Eso sería una apuesta razonable. Eso no generaría tanta presión sobre los tratamientos intensivos y además estamos agregándole 129 camas más las otras unidades que no son de tratamiento intensivo, pero que hacen las veces de para gente que no necesita el tratamiento más profundo. Las autoridades reciben las dos últimas consultas. Muy buenas noches para todos. Matías Garro de Radio Universal. Le quería consultar primero por las personas de entre 18 y 70 años que se agendaron para vacunarse. Varios han recibido la confirmación de su agenda, pero sí se les ha dicho que se van a vacunar en turismo, si tienen estipulado más o menos en qué fecha se van a estar vacunando esas personas. Y por último, consultarles por fútbol y básquetbol. Usted ha hablado de la suspensión de los espectáculos públicos. Concretamente, ¿cuál es la situación de ellos, principalmente en el básquetbol que se realiza en ambiente cerrado, ¿verdad? El fútbol sabemos que está por terminar. Muchas gracias. Sobre esto segundo pueden profundizar con Sebastián Bauzá. Estamos analizándolo. En principio se estaría jugando el deporte profesional, los deportes profesionales. En principio, tú decías bien, queda una fecha en el fútbol. El básquetbol es otra situación, pero está por ahí Sebastián. Ahí está Sebastián. En principio el deporte profesional continúa desarrollándose. Con respecto a la agenda para vacunarse, había no opiniones encontradas, pero distintos puntos de vista. Nos pareció más lógico, y además más práctico, voy a explicar por qué más práctico, más lógico que la gente que se puede agendar, si bien explotó, porque en 2 horas no quedaba un cupo, por suerte, porque muestra una vocación de querer vacunarse. La gente que quedó en la cola, que quedó adentro del sistema, va a recibir mensajes periódicos, esto fue algo que informamos en el Consejo de Ministros, para que se quede tranquilo que está en el sistema, no que cayó en un agujero negro, está dentro del sistema y se le va a ir informando a medida que vayamos liberando las vacunas. Y sirve, y esta es la cuestión práctica, ¿por qué? Porque ya sabemos dónde se registró cada uno. Imagínense que es mucho más sencillo, en una logística que tiene sus complejidades de llevada de vacunas al resto del país, ya saber que hay una persona de 19 años que se registró en la ciudad de Paysandú. Lo vamos a saber 1 mes y medio antes, más o menos. Entonces, la tranquilidad que está agendado, hoy me mostraban los números, hay 800.000 agendados. Esas personas van a recibir semanalmente un mensaje de texto, un mail, diciéndole tranquilo que sabemos que estás, que no es que se fue la reserva, y nosotros vamos a saber con anticipación cuántas vacunas tenemos que mandar a determinados lugares. Sí, tengo. Prefiero reservarme, ¿sabes por qué? Porque cuando llegue la segunda partida de Sinovac, porque no se olviden que ese sector de la población es con Sinovac, una cosa es que llegue el 11 de mayo y otra cosa es que llegue el 30 de mayo. Por eso, cuando sepamos exactamente el día que llegan esas vacunas, ahí podemos ya terminar de anclar la fecha de vacunación de esa gente que quedó agendada. Hola, ¿qué tal? Por acá, buenas noches, presidente Nicolás González de BTV Noticias. Discúlpeme que por ser el último hoy, tengo algunas dudas que me quedaron ahí a propósito de algunos anuncios. Cuando usted dice servicios imprescindibles, ¿a qué se refiere puntualmente? En el caso de los bancos, por ejemplo, ¿van a mantener el horario normal? Después, por ejemplo, con otras medidas, sí, anote. Los restaurantes y los bares, usted dice que va a cerrar a las 0, se pasa para las 0. ¿Qué pasa con los casinos del Estado, que en realidad están abiertos toda la madrugada, y con los shopping? ¿No hay medida para los shopping? Y en el caso de las termas, ¿los hoteles que son complejos termales también cierran? Gracias.
Vas a tener más problemas con tus colegas que conmigo, me parece. Casinos. Tenemos un reclamo formal del Congreso de Intendentes, que le hizo saber a la ministra de Economía. Estamos estudiando la situación del funcionamiento de los mismos. Desde mi punto de vista, debería tener un horario acotado como tienen el resto de los restaurantes, los bares. Con respecto a lo imprescindible, depende del ministerio. Naturalmente, el Ministerio del Interior es un 80% imprescindible. Hay otros ministerios que no, que pueden tener una guardia mínima. Entonces, dependerá el ministerio. Hoy el secretario de Presidencia pidió un ayornamiento a la Oficina Nacional del Servicio Civil de la presencialidad o el teletrabajo. Es dispar, no es dispar solo porque se haya cumplido o no, sino básicamente por el tipo de tarea que desarrolla cada ministerio. Con lo cual, es muy complejo decirles un porcentaje, un número, tendríamos que hablar ministerio por ministerio. Sí les puedo decir que como estábamos terminando el Consejo de Ministros, miré a los ministros y le digo, muchachos, esto es en serio. O sea, mañana los imprescindibles hasta que termine esta obligación. Y cuanto a los bancos, con los bancos privados no tenemos nada que ver, con los bancos públicos la respuesta es la misma que te acabo de dar. Depende lo que sea un servicio esencial considerado en cada banco. Los shopping, vamos a cerrar las plazas de comida. Vamos a exhortar a que se cierren las plazas de comida. De hecho, no estamos cerrando ningún establecimiento comercial, salvo las excepciones que les dijimos anteriormente. Y vuelvo al principio. Nosotros no somos partidarios del confinamiento total o la cuarentena obligatoria. Hemos recibido estímulos suficientes para aplicarla, nos hemos negado y seguimos en eso porque ya es una cuestión mucho más de principios que de práctica. Y por suerte, nuestros principios, en este caso, además son los que creemos que tenemos que llevar adelante la situación actual del país. Agradecemos a las autoridades y a todos los presentes. Buenas noches, muchas gracias.